Gracias. Dios les Amén, bendiga, pastora. hermanos. A ver si tengo el micrófono sacado. Sí. Bienvenidos a todos los que están en esta tarde. Dios les bendiga. Un hermoso día nos ha tocado nuevamente. Tenemos días casi primaverales, parece. Ya se está acercando los días cálidos, el sol brillante. Todo esto nos hace tanto bien. Por eso damos gracias al Señor por poder estar aquí juntos otra vez reunidos nuevamente en este tiempo. Hoy recibí un mensaje de Neuquén, de la hija de mis pastores, que habían sido mis pastores, Beatriz Cobo, que anoche tuvimos una reunión especial a nivel nacional y nos gozamos allí. Ella me vio ahí, después me puso, apenas terminó, salí, pero ella después me mandó un mensajito porque le han dado mi teléfono, diciendo que me había visto allí, que siempre me tenía en su corazón. Ella fue la maestra jardinera de mi hijo. Entonces ahí yo tengo una foto ahí que él estaba medio abrazado con la maestra, todo es salamero. Y entonces ella me decía que tenía una lista de oración en su cuaderno, que oraba por ciertos jóvenes, pero también por las madres, porque sé que cuando los jóvenes necesitan oración, seguro que hay una madre que está al lado también orando y necesitando oración. Me hizo mucho bien al corazón. Ella fue la hija de estos pastores que realmente fueron los que formaron mi vida espiritual. Me enseñaron, como hablábamos con otra, ahora antes era pastora, ahora es pastora de muchos años, Elida Tamburi, que era de Polvorines, y siempre cuando nos juntábamos decíamos, ¿te acordás la pastora? Estábamos en la reunión de señoras, y si faltaba alguna, le pasó a ella porque vivía a 2 cuadras, salió de la reunión ella y fue, la encontró regando la quinta. Y le dijo, ¿qué estás haciendo acá cuando está la reunión de señoras allá? Me hizo dejar la manguera, cerré, una vergüenza me llevó, nunca más faltó a la reunión de señoras. Y nos enseñaba a leer la palabra. Por eso nosotros sabemos, no lo sabemos todo, porque a veces nos olvidamos ciertas cosas, pero ella nos enseñaba a leer la palabra, y la palabra es la que fue formando nuestras vidas. Y fueron unos grandes pastores. Con esos pastores mi esposo se convirtió, predicando otro, pero en ese momento. Y bueno, fue lindo ayer verlos, verla, no la vi yo a ella me vio a mí, porque yo no soy de andar mirando las cositas, yo me quedo ahí donde estoy. Y ella me había visto, después me mandó ese mensaje de aliento, de ánimo, que nos hace tanto bien cuando vemos. Por eso nos hace bien estar juntos también ahora. Nos hace bien vernos. No sé si tendremos cerca el tiempo en que nos vamos no sé qué permisos y todo eso tendremos que buscar. Pero estemos orando para ver cuándo podrá ser. Entonces, por eso decía, que ella me decía que todavía no se congregaban, ellos en Neuquén, ella vive en Neuquén, y que todavía ella no se congregaban en su congregación, pero estaban siempre trabajando por Zoom y por videollamadas y por grupos, no sé de qué manera. Pero bueno, me dio gozo saber que hay otros que están también buscando de estar juntos, de poder estar buscando en la palabra de Dios y crecer juntos también. Y eso es muy bueno poder hacerlo. Y no hay oportunidad que no tengamos aún en este tiempo de pandemia. Como decía ayer una hija de Dios que predicaba, que siempre hubo pandemias, hubo cosas así, pero nunca a nivel global, mundial. Nunca nos pasó esto, es la primera vez que pasa en el mundo para nosotros. Y hemos sufrido todo esto, pero qué bueno es poder tener este momento, este tiempo, y veo ahí a Lucecita chiquitita, escribiendo, quizás está esperando para poder anotar cosas,
Y qué bueno que los niños también estén expectantes de lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar en esta tarde. Yo estaba leyendo un versículo que está en Deuteronomio 10, el versículo 12, que siempre me impactó el corazón. Es una demanda de un deber que cada uno de nosotros tiene que tomarlo como para sí mismo, lo que Dios quiere para nosotros. Y yo acá en la Reina esta Valera dice lo que Dios exige, pero no también tengo en lo que Dios quiere de nosotros, en otra versión. Y el capítulo 10, el versículo 12, el versículo este solo es un versículo tan tremendo y tan poderoso que tenemos que nosotros usarlo para guía de nuestras vidas y para también saber qué es lo que quiere Dios para nosotros, qué es lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Lo tenés, Luz? Lucecita chiquita, ¿lo tenés y lo querés leer? Deuteronomio 10:12, ¿sí? Dice, ahora pues Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué tal? ¿Y qué más? El otro versículo. El 3. Dice, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que Sí. yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Gracias, Luz, gracias. Miren lo que está diciendo el Señor, porque a veces nos preguntamos, y muchos se preguntan, ¿para qué estamos en esta tierra? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿O para qué estamos, o qué estamos haciendo en este tiempo de pandemia donde no nos podemos explayar como quisiéramos fuera en el templo o fuera del templo, en las calles como hacíamos antes? ¿Se acuerdan que repartíamos tratados, que dábamos el abrazo en la estación, el abrazo de parte de Jesús a la gente? Cuando hacíamos y cruzábamos una calle con un cartel diciendo Dios te ama, y podíamos proclamar la palabra. En este tiempo no tenemos permitido estas cosas. Pero ¿qué es lo que yo puedo estar pensando que Dios exige de mí, que se va a ver en otros lugares, pero también que va a enriquecer mi vida? Dice, ¿qué es lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros? Leyó nuestra hermanita, decía que, ¿qué es lo que quiere para vos, Jesucristo, Iglesia Jesucristo, Roca Eterna? ¿Qué te pide Dios a vos? Tu Dios a vos, a ti, porque es para nosotros, para la iglesia, pero también es personal. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? ¿Qué es lo que te está pidiendo Dios de ti? ¿Qué es lo que quisiera Dios ver en ti? ¿Qué es lo que quiere ver Dios en nosotros? Primero lo que pide. ¿Qué podemos dar nosotros a Dios en este mandamiento, en esta palabra que Dios dice? ¿Y qué dispuestos estamos nosotros en dar lo que Dios quiere y lo que nos está pidiendo y lo que nos está exigiendo? Dice, ¿qué es lo que te pide? Primero dice que temas a Dios. Y no es ese temor de miedo, porque a veces pensamos, yo sigo a Dios porque le tengo miedo. No es ese miedo, porque si no, vieron que cuando yo no pongo la mano sobre el fuego, porque sé que me voy a quemar. Le tengo respeto al fuego. Sé que quema. Dios no es así. El temor que Dios quiere es ese temor reverente, ese temor que es, no quiero defraudarlo, es ese temor que yo quiero hacer lo que Él quiere que yo haga, alegrar el corazón de Dios, que temas a Dios, un temor reverente. Dice la segunda cosa, dice, que andes en todos sus caminos. Y es difícil a veces andar en todos los caminos de Dios, porque nosotros tenemos unos caminos geniales, que serían más lindos, parecerían a la vista nuestra, y que yo me haría más feliz, y me sentiría más realizado, porque son mis sueños, porque son mis caminos. Dios quiere estos sueños, que vos cumplir tus sueños. Ahora, los sueños que vos tenés son los sueños que Dios quiere, porque eso es lo que también tenemos que diferenciar. Dice que andes
en todos sus caminos. Y para andar en los caminos de Dios, a veces cuesta dejar nuestros propios caminos y forjar nuestros sueños pidiéndole al Señor que Él forje nuestros sueños para que nos haga bendición de nuestras vidas. Él sabe lo que nosotros deseamos, pero que estos sueños sean para honrar, para glorificar a Dios, son así. No vamos a errar cuando el Señor dice que andes en todos sus caminos. Y en ese camino que Dios quiere para nosotros en la vida, unos más largos, tienen otros más cortos, tienen un camino largo todavía por seguir, que andes en todos sus caminos. El andar en sus caminos a veces nos va a costar que nosotros tenemos que dejar esos atajos que a veces tenemos, esos caminos que nosotros queremos fabricar porque parece que son más lindos, pero el Señor te está pidiendo esto, que andes en todos tus caminos. Dice, aparte, dice el tercero, dice que le ames. Y acá está esto, yo diría, ¿quién va a decir que no ama a Dios? Todos diríamos que amamos a Dios. Miren, si yo amo tanto a una persona, yo voy a tratar de agradar a esa persona, ¿o no? Los matrimonios, cuando deciden casarse, ¿qué tratan? De hacer lo mejor para su pareja, ¿no es cierto? Y el amor se fomenta cada día, y el amor es como, no muere. El amor es agradar al otro. El amor es no traicionar al otro. Entonces, si yo amo a Dios, ¿cuántas veces mi amor se ha enfriado y en el camino que yo estoy caminando y digo que soy de Dios, que lo amo, no se nota que lo amo porque no estoy dando todo lo que Dios quiere para amarlo? El amar es incondicional, es como el amor de Dios. ¿Vieron que hoy leyó mi hermana? Que a pesar de todas las cosas que a veces transitamos y pasamos y enemigos y cosas que, sin embargo, Dios dice, igual yo te levanto, igual yo te estoy con vos, igual yo te perdono. Es ese amor que es incondicional, pero qué bueno sería que nosotros lo amemos de tal forma que el Señor no nos va a dejar pasar muchas cosas porque no somos perfectos, pero ese amor es tan fuerte, tan poderoso, que hace que la visión que Dios tiene de mí y la visión que Dios me está dando a mí no se borra, no queda así en la nebulosa. Es un amor que yo quiero, es ese amor a Dios que es incondicional, que yo lo amo, vengan las circunstancias que sean, tenga las cosas que tenga que pasar, el servicio que yo tengo que hacer sea el mejor para Él. Cuando yo decía a mi hermana hoy en la oración que Jesús nos amó de tal manera que cuando dijo al Padre, si puedes pasar esta copa, hermanos, estas cosas a veces no nos van a pasar tan bien. A veces hay pruebas y dificultades, pero Él lo hizo porque por amor al Padre y por amor a nosotros. Y nosotros en la vida nos vamos a tener situaciones difíciles que a veces mucho se empaña el amor que tiene hacia Dios, porque el Dios, Jesús en una de sus cartas les dice, te felicito en esto, te felicito en lo otro, veo lo que estás sacando, pero sabes, tengo algo contra ti, tengo algo que decirte, has perdido el primer amor. O sea que ese amor que nosotros decimos que sí, a veces no es el amor que Dios quiere, que está exigiendo aquí, que me ames, dice, sino que, a ver, que andes en todos tus caminos, que lo ames. Dice, lo tenés que amar al Señor. No te tenés que entretener en las cosas. No tenés que ver, a veces hay las pruebas y dificultades y van a venir las tentaciones, hacen que se enfríe ese amor. Dios quiere que vos puedas tener un amor de esta manera, un amor que se pueda mostrar en todo momento, que no te quedes en el camino. Porque sabés que sí hay momentos en que uno parece que se va a quedar, pero el amor que no mengue, que el amor sea ese amor poderoso, que te acerque cada día más a Él,
aún los momentos, las situaciones, las crisis que nosotros podamos pasar. Y que les sirvas, dice. El servicio es tan importante, el servir a Dios, el poder servir a Dios, que les sirvas, dice la palabra de Dios, que les sirvas con todo tu corazón y con toda tu voluntad, ¿sí? Y dice, y que guardes, y dice de tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos, que guardes su palabra, porque ¿sabes qué? Cuando nosotros tenemos la palabra vigente en el día que leemos, ahí es la palabra y la guardás y cuidás de cumplirla, es allí donde está la clave del triunfo en nuestras vidas. Porque si guardes tú los mandamientos, todo lo que el Señor te dice, que yo te lo he escrito ya, ¿para qué? Para que tengas prosperidad, para que tengas tranquilidad, para que todo tiempo vos estés progresando, prosperando, no atrasándote, no menguando. Aquí está la clave de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y yo pensando en esto, pensando en esta palabra, de cómo podemos reflejar lo que Dios quiere para nosotros. Miren, en Lucas, y ya lo vemos en el capítulo 10, en San Lucas, hay una familia que fue una familia, no habla de padres, habla de hermanos. Habla de 3 personas amadas de Jesús que está declarado que eran sus amigos. Y yo estaba pensando al leer estos versículos, ¿qué te pide? ¿Qué pide Dios? ¿Qué te está pidiendo? ¿Qué se está pidiendo a vos personalmente? ¿Qué está pidiendo a vos como hogar? ¿Qué te está pidiendo a vos como iglesia? ¿Qué está pidiendo Dios? Que le temas primero, que andes en sus caminos, que lo ames, que le sirvas, que guardes su palabra. Entonces yo vi reflejado en este hogar, en el lugar tan conocido que a veces decimos, uy, otra vez esta palabra, ¿qué pasa? Pero sin embargo, esta familia es una familia que amó a Jesús, lo conoció, no sabemos cómo, no dicen en qué momento, no dicen en qué lugar, no dicen en qué circunstancias conocieron a Jesús, no dice nada, solamente dice que Jesús cada vez que iba de camino hacia algún lugar y que pasaba por esa aldea, Betania, dice, él entraba, yendo de camino, entra en esa aldea y una mujer llamada Marta, que sería yo pienso que sería la mayor de todos, en la casa de Marta, lo recibió ella en su casa. Y dice que esta Marta tenía una hermana que se llamaba María, y acá no dice, no nombra a Lázaro, pero después vemos más adelante en otras situaciones que Lázaro también sería el menor, el más chico de la familia, y vivían los 3 en ese lugar. Pero tenían una cosa de lo que yo puedo aprender, de lo que vos podés aprender, que va englobado con todo este versículo que leímos primero. ¿Qué es lo que está pidiendo Dios de vos? Acuérdate que es temer a Dios, que andes en sus caminos, que lo ames con todo tu corazón, que lo sirvas con todo tu corazón, con toda tu voluntad, y también que guardes su palabra. Y esta familia estaba haciendo todas estas cosas que nos está pidiendo este versículo que Dios quiere de nosotros. Habían tenido un encuentro con Jesús. Jesús les conoció. Lo primero que hacían ellos, que nosotros podemos ver, es abrir su casa para que Jesús pudiera, cada vez que pasara allí, por ahí, pudiera descansar, pudiera relacionarse con ellos, escuchar las cosas hermosas que decía de parte de Dios para sus vidas.
y también le podían servir, se podían gozarse, disfrutar de esa amistad de una mesa servida. Y hermanos, esto a mí me da tanto ejemplo. Siempre aprendo de Jesús. Yo tenía mi madre, mi casa, no teníamos muchas cosas. Pero saben que cada vez que venía alguien a la iglesia de Boulogne, que estaba en Olazábal, que era nuestra iglesia, porque esta otra todavía no funcionaba, no existía la iglesia que estábamos nosotros, cuando venía alguien para hablar o para predicar, que lo esperaban de la mañana, estaban en la escuela dominical, ¿saben dónde los mandaban los pastores? A la casa de los judíos. Allí la mesa estaba servida y mi mamá ese día hacía la comida para el pastor, los pastores, los jóvenes que vinieran a visitar la iglesia. Mi casa siempre había una mesa, no tenía muchas cosas, pero mi mamá era tan, no sé, como son algunas mujeres de ustedes, yo me imagino como sería Magdalena, yo no soy tan ahorradora así, como sería Edith, no sé qué, otras personas que son hábiles y hacen de una cosita una cosa preciosa, ¿no? Mi mamá hasta ponía la mesa y ponía como a lo mejor dos o tres fetas de fiambre y una lechuguita así cortadita, todo. Y ella siempre tenía un plato primero. Y después servía los fideos, porque mi mamá era muy, muy activa, muy buena cocinera, y siempre, yo no sé, una vez o dos veces al mes, siempre, y no teníamos mucho. Sin embargo, los pastores sabían que en la casa de los judíos había una casa donde había una mesa donde se recibía, porque aparte de poner la mesa, no es solamente abrir la puerta de la casa y poner la mesa, es también la disposición del corazón con que se recibe a esa visita. Y mi madre y mi padre tenían un corazón precioso para poder abrir en la puerta a aquel que estaba necesitado y a estos que eran especiales para servirles. Yo creo que María, Marta y Lázaro tenían ese corazón, una disposición de abrir su casa para recibir a Jesús, que no venía solo, se venía con la tropa, se venía con los discípulos, se tenía que sentar a la mesa, una mesaza, diría yo, como decía Mirta Legrand. Una mesa grande, tenía que servirles a todos, por eso estaba Marta con ese pedido, ¿por qué no me ayuda? ¿No? Hermanos, yo lo que puedo sacar de esto, y de ejemplo para mi vida, cómo mis puertas están abiertas para que Jesús pueda entrar y pueda sentirse tan bien y tan cómodo, no solamente en mi corazón, en mi vida, sino también en mi casa. ¿Puede Jesús, yo puedo estar tranquila y segura de que aunque yo esté pasando distintas circunstancias, distintos problemas, que a veces hacen que mi corazón es como que se apretuja y que a veces uno no tiene ganas de nada, pero sin embargo Jesús, como está dentro mío a través de su Espíritu Santo, y como yo tengo la palabra, yo me gozo y disfruto aún de la presencia de Dios y estoy abierta para que Él pueda trabajar y poderse sentir cómodo en mi vida y en mi casa. Esa pregunta que yo me hacía, cuando yo leí este versículo en Deuteronomio 10, versículo 12, capítulo 10, versículo 12, y me fui hasta la casa de María, de Marta y de María, yo decía, qué tremendo, estas mujeres, esta mujer Marta, que sería la anfitriona, la que abría la casa, la dueña de la casa, no sé cómo decir,
Estaba dispuesta a abrir la casa porque amaban a Jesús. Querían escucharlo, querían disfrutar de su presencia. Y Jesús cuando pasaba, no tenían que invitarlo. Sí, Jesús pasaba y ya sabía que esa casa tenía un lugar y estaban dispuestos no solo a servirle, le lavaban los pies como hacían en el tiempo en los orientales, cada vez que venían por los caminos polvorientos, venían con los pies tan llenos de polvo, antes de entrar les lavaban los pies y se sintiera cómodos, se sentaban en la mesa y les charlarían. Y fíjense, aquí había un corazón abierto para recibir a Jesús. Había un amor hacia él que podían recibirlo aunque venga con la tropa. Eran bendecidos, se sentaban todos y aparte escuchaban la palabra. Que guardes tu palabra, decía el versículo 10, 13, que guardes su palabra. Ellos escuchaban la palabra de Jesús. María era la que mi corazón parecía más anhelante, más deseosa de escucharlo. Ella era de tal forma que ni se acordaba de que la hermana estaba trabajando, se sentaba y quería escuchar y no perderse nada. Y la otra, porque yo veo también que en el versículo dice el 10, 12 dice que les sirvas. María tenía el don del servicio. Ella estaba atareada porque quería servirle lo mejor de lo mejor a Jesús. Que después hizo la queja esa. Que Jesús le dijo, bueno, mira, Marta, no te quejes tanto. Para un poquito la máquina. ¿Sabes qué? María, aunque a vos te parece que estás haciendo cosas buenas, que es bien que lo hagas, si no, no comeríamos, si no, no disfrutaríamos de lo que estás preparando, pero ¿sabes qué? Mira, María eligió la mejor parte, que es escuchar palabras que vienen de parte de mi Padre. O sea, ¿qué hogar tenemos nosotros para poder forjar? ¿Qué ejemplos tenemos nosotros para decir, porque a veces leemos los versículos, pero ¿cómo está mi hogar? ¿Es el hogar, ese hogar ideal? ¿Qué habrá problemas? Va a haber dificultades, va a haber carencias, va a haber roces, va a haber de todo, porque estamos en la vida. Va a haber quizás situaciones difíciles, situaciones límites, dolor, enfermedad, pero tenemos la puerta siempre abierta donde Jesús puede disfrutar de ese hogar por mis acciones, por mi actitud, por mi forma de querer leer la palabra a pesar de todas las dificultades, porque yo recibo aliento en la palabra, yo necesito ánimo en la palabra, yo necesito consuelo, y en su palabra es donde yo encuentro todo eso. Ayer fui a una dietética que tenía que comprar. ¿Qué fui a comprar? Bueno, es la dietética, no la que me trae a mí las cosas, sino la otra. Y fui ahora no me acuerdo qué fui a comprar. Bueno. La pizza, porque ahora tenía pizza, sí, eso era. Y pasé y entré, y estaba la señora que a veces no sabe estar el hijo. Y entonces, no sé cómo surgió la conversación, había otra señora también ahí. Y dice, yo no sé todo lo que está pasando, dice, se llama Lorena, la señora que atiende ahí. No sé lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué Dios está permitiendo todas estas cosas que pasan? ¿Por qué está pasando todo esto? Porque esto no es solamente en nuestro país, es en otros países también. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está haciendo el hombre que Dios nos castigue de esta manera?
Y yo cuando iba a echar mi bocadillo, la otra señora que estaba allí, dice, ¿sabes lo que pasa? Es que hay tanto pecado en el mundo que el pecado es lo que ha hecho que Dios no manda estas cosas, pero Dios permite, porque estas son las cosas que que pasan. Dios permite porque el hombre y todo el mundo está haciendo lo que quiere. El pecado es la causa de todo esto. Y entonces ahí, abriendo toda esa puerta, yo pude hablarle del Señor. Se quedan, tiene razón. Pero Jesús nos ama. Lo que pasa es que el hombre, a pesar de todas estas cosas, no vuelve su rostro hacia Dios. Y es así. Nosotros tenemos que buscar como Marta, como María. Yo pienso las oportunidades de lo que uno ha aprendido. Tiene que también, perdón, me da el sol en los ojos y voy a correr un poquito. Entonces, en esta Marta y María, yo creo que su casa sería mirada por sus vecinos, porque semejante personaje entra en esa casa y se queda con tanta confianza, porque Jesús era notable en todos lados, no era que solamente alguien lo podía ver, todos veían los milagros que hacía, pero Jesús entraba en la casa de Marta, de María y de Lázaro, donde era recibido con gozo, con alegría. Dios dice que Él los declaraba como amigos, no solamente los que lo escuchaban. Y nosotros podríamos decir qué bueno que es disfrutar de esos tiempos cuando todo es bonanza, cuando todo parece que estuviera bien. Porque es verdad, hay momentos en que está todo bien, hay momentos que no está todo bien, pero bueno, hay tiempos en que nosotros diríamos, qué bueno que es el hogar de Marta y María, qué ejemplo que nos dan para nosotros, qué recibimiento, qué corazón tenían para recibirlo a Jesús. Jesús cuando estaba allí era el rey de la casa, como era el rey de sus vidas. Pero no solamente en ese momento ellos estuvieron a Jesús, también en ese tiempo de disfrute, de bonanza, de poder escuchar, de que todas las cosas parecían que estaban bien, sí, pero también en el tiempo en que, si vemos en el capítulo 11 de San Juan, cuando vemos el relato de que el hermano menor está enfermo, no vamos a hablar solo todo esto, pero ¿saben qué? La cosa es esto, que yo les quiero dejar a ustedes. Podemos decir, Jesús es el rey de mi vida, yo lo disfruto, yo he tenido años en que he disfrutado de la presencia del Señor y yo muchas veces me sentí una mimada del Señor porque parecía que muchas cosas estaban tan bien, hasta que después pasaron situaciones difíciles en nuestra familia que nos hicieron temblar. Sin embargo, la presencia de Dios no se fue. Sabíamos que Dios estaba permitiendo todas estas cosas. La cosa es esto, cuando cuando se enferma Lázaro, en el capítulo 11, vemos allí una situación donde los hermanos, no estaba Jesús cerca, no estaba allí Jesús, pero su hermano estaba enfermo y una enfermedad que era grave, una enfermedad que se estaba minando la vida momento a momento. Y ellos entonces lo primero que quisieron hacer es buscar a Jesús, llamarlo a Jesús. ¿Dónde estaba Jesús? Mandaron mensajeros para que venga, porque sabían que había poder, ellos sabían que ellos habían creído en Dios, habían creído en Jesucristo, que era el Hijo de Dios, que estaba haciendo su pasantía por la tierra. Ellos sabían de Jesús, y ya en ese momento de dolor, donde su hermano estaba en una situación muy difícil, dice que ellos llamaron a Jesús. Jesús tarda en venir. Cuando Jesús llega, había muerto ya 4 días, ya había sido puesto en el sepulcro, y
y estaban llorando todavía en ese duelo, estaban lamentándose estaban con gente porque los que tenían acompañamiento, y cuando Jesús está llegando a la aldea, les avisan que Jesús está, y Marta es la que corre hasta donde está Jesús. Por eso es importante, hermanas y hermanos, lo que se está haciendo en el hogar, lo que se fomenta en el hogar. Es importante la manera en que vos vives Jesús en tu vida y en tu hogar. ¿Qué es lo que recibiste? ¿Qué es lo que vos estás haciendo con tu vida? ¿Cómo amás al Señor? ¿Cómo le servís? ¿Cómo lo escuchás? ¿Cómo caminás en sus caminos? Porque cuando viene la prueba y la dificultad, ahí es cuando está en prueba tu fe, tu confianza, donde la palabra de Dios es la que realmente va a ser eficaz para ese momento, aunque sea de dolor, de circunstancias difíciles. La palabra, Dios está presente, Dios se hace vivo por su palabra, y vos podés tener paz dentro de toda la tormenta, vos podés tener dentro de toda esa angustia, sabés que está la presencia, que no va a pasar pronto, pero ahí está Él, yo sé que me tengo donde agarrarme, porque en mi casa, en mi vida, yo estoy respetando esto. La palabra me ha edificado, la palabra me ha hecho madurar, la palabra no cayó en vano, no cayó como la semilla en algún lado que se seca, o que el viento se la lleva y no hay frutos. Dice que cuando María corre y Marta corre, la primera que sale, no María, sale Marta corriendo, y entonces cuando se acerca Jesús, ella le dice, Marta le dice a Jesús en el 11, el versículo 21, si hubieses estado aquí, Jesús, mi hermano no habría muerto. Y es más, le dice, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella ni sabía lo que estaba diciendo, pero estaba diciendo una palabra profética. Dice así, más también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Él te lo va a dar. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará. Y ahí ella cambia. Y ahí dice, sí, yo sé que va a resucitar, en la resurrección en el día postrero. Y entonces Jesús le tiene que decir esto a ella. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y hermanos, esto es algo para vos y para mí. Esto es espiritual. Aquel que muere en Cristo, aquel que tiene a Cristo, no va a morir eternamente. No va a morir eternamente. Él duerme y allá están los cielos con Jesús. Por eso es la esperanza de los que tenemos, que han partido. No solamente yo tengo la esperanza de mis padres, de mi hermano, de mi esposo, de mi hijo que partieron. Yo tengo la esperanza porque murieron creyendo en Cristo, que un día los veré. Ellos están allá en los cielos, no murieron eternamente. Porque ustedes también han pasado situaciones, hermanos, situaciones difíciles, pérdidas grandes en sus vidas. ¿O no? Han sufrido esas situaciones difíciles, pero se han aferrado a Dios, y Dios está allí con ustedes, fortaleciéndoles. Esto no es solamente para uno, para la pastora, para fulano que le pasa. Esto es para todos aquellos, porque estamos en la vida, y en la vida tenemos las pérdidas que son tan dolorosas. Sin embargo, el Señor dice, aquel que muere en mí, el que creyó en mí, no va a morir eternamente. Y le dice esto, ¿crees eso, Marta? Y le dice Marta, sí, Señor,
Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esta es Marta, la que no se sentaba a los pies de Jesús, pero es la que estaba sirviendo, escuchando la palabra. Por eso yo me maravillo de lo que Dios nos pone en la palabra para que veamos que, porque a veces decimos qué ejemplo de María, pero Marta tiene esa seguridad, porque dice, yo creo que tú eres el Hijo del Dios que has venido al mundo. Yo creo. La situación que estaban pasando era difícil. Pero cuando Jesús la confronta, le dice que el que cree en Jesucristo, que cree en Él, no va a morir eternamente. ¿Crees esto, Marta? No, todavía no sé si sabría de la cruz todavía Marta. Pero Marta lo único que sabía es lo que Jesús les había dicho en ese tiempo de bonanza en sus hogares. Cuando Él visitaba el hogar y todo iba bien, ellos comían las palabras de Jesús, escuchaban las palabras de Jesús. Por eso leer la palabra, leer la Biblia nos hace bien, porque es palabra de Dios que alimenta nuestros corazones, que en los momentos, cuando venga el momento malo, el momento triste, la palabra nos va a alentar, la palabra nos va a levantar, la palabra nos va a consolar, las promesas de Dios están. En ese tiempo donde Jesús pasaba por ese hogar y las puertas se abrían y Jesús se sentaba y hablaba con ellos y fomentaban esa amistad tan linda, pero les hablaba, ellos comían sus palabras, absorbían todo lo que Dios decía. Y Jesús decía, porque después cuando llegó el tiempo malo, ellos podían seguir confiando. Y Marta, Dios hizo un milagro, Jesús hizo un milagro, resucitó a Lázaro. Pero ¿saben qué? También la fe se vio en ese momento de dificultad antes de que Jesús resucitara a Lázaro. Cuando Él la confronta y le dice, ¿crees esto, Marta? ¿Lo crees, Marta? Marta le dice, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Lo crees, tu hermano? ¿Lo crees vos que estás escuchando en esta tarde esta palabra poderosa? ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Crees en este Jesucristo que en este momento había venido al mundo, que vino al mundo, pero que murió y resucitó y está sentado al diestra del Padre y quiere entrar en tu corazón, quiere entrar en tu vida? Si todavía no le has dicho que entre a tu vida, abrís tu corazón, hace como Marta, yo he creído. ¿Crees? 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 Vidas edificadas en la palabra y en la comunión con Jesús. Y Dios lo que quiere en este tiempo, vidas edificadas. ¿Sabes? Ahí en medio de todo este tormento, esta situación que vos estás pasando, lo único que te puede ayudar no son las palabras de hombres ni de mujeres, es palabra de Dios la que te va a levantar en esta situación de crisis que estás viviendo, en esta situación de desengaño, en esta situación donde te sentiste ultrajada, humillado, donde el diablo te quiso sopapear para todos lados, pero vos estás fuerte, tenés que agarrarte fuerte del Señor. Tenés que agarrarte porque Él es el único que puede sostener tu vida, sus promesas, sus palabras. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu hogar? Refleja que Jesucristo está allí, vive allí.
Esto es para trabajar. Esto es para trabajar. Yo tengo que trabajar para que esto sea una realidad. Que mi hogar sea un hogar donde otros sepan que en ese hogar Jesús vive a través mío, a través de mis hijos, a través de mis decisiones, a través de mi obrar, a través de mi mover. ¿Cómo está? Cuando yo miro un poquito más allá, pues después está el gran milagro que Jesús hace. Cuando se enfrenta en la tumba de Lázaro. Y cuando todos estaban allí, dice, ¿para qué vas a ir, Jesús? Le dice. ¿Para qué vas a ir? Si dice, ya hiede, ya hay olor hace 4 días. Y el Señor dice, ¿dónde le pusieron? No les hizo caso a lo que le decían. Y cuando Jesús estaba completamente conmovido, cuando estaba allí frente a la tumba, vino al sepulcro en una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Esto me conmueve el corazón. ¿No te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios? ¿Vos que crees que todo está terminado? ¿Vos crees que todo se ha arruinado? El Señor te tiene que decir por tu nombre, no te he dicho que creas, no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios, solamente si crees vas a ver la gloria de Dios. Porque quizás todo lo que estamos pasando, situaciones difíciles, que a veces perdemos la visión. Sin embargo, el Señor dice, no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios, aún a pesar de todo lo que pasó, aún a pesar de todo lo que te está pasando. Si vos crees, vas a ver la gloria de Dios. Yo me voy a glorificar en tu problema, en tu dolor, en tu situación, en tu enfermedad. Él va a glorificarse en cada situación de lo que vos estés pasando, solamente si vos crees. Y entonces Jesús le dijo, saca la piedra, saquen la piedra. Porque Dios puede hacer todo, pero vos también tenés que hacer cosas. Saquen la piedra. Y sabés, a veces tenemos dentro nuestro un sepulcro. Y hay que sacar la piedra para que salga lo podrido. Para que salgan aquellas cosas guardadas que no te dejan seguir adelante. Para que salga, hay que sacar la piedra. No lo va a hacer Él si vos no querés. Si vos todavía estás acariciando tu pecado, tus cosas que te han llevado a la situación en la que estás. Saca. Saca. Porque Jesús es el Jesús de la vida. Y Él le dice a Lázaro, sal fuera. Y el Señor te quiere sacar de la situación en que vos estás. Lo que vos tenés que hacer es creer que Él lo puede hacer. Que el dolor, el desengaño, las tristezas, Él se va a hacer cargo de eso cuando vos realmente creas en Él, para que Él se glorifique
en tu problema, en tu situación, en tu dolor. Pero hay que sacar la piedra también. Para aquellos que todavía tienen cosas, que no puede Dios glorificarse en sus vidas. Y ahí sale Lázaro. Y dice en el capítulo 12 que en otro momento Jesús estaba con ellos, nuevamente comiendo. Y ahí vemos una María. Estaban todos sentados. Muchos estaban criticando y hasta querían matar a Lázaro, porque Lázaro era la prueba viva del poder de Jesucristo. Porque el muerto que que Jesús había resucitado. Que había pensamientos de matar a Lázaro. Los querían matar. En el capítulo 11, aunque a pesar de que todas estas cosas estaban sentados a la mesa, María, y a los pies de Jesús, rompe el vaso, un perfume de alabastro, y le unge los pies. Adoración. Todo lo que podemos aprender de esta familia pequeña, lo que podemos aprender de esta familia en este momento, aunque se estaban regocijando, había adoración, había entrega. En una de las familias, una participante de la familia, María, vio a Jesús y derramó su perfume para perfumar los pies de Jesús. Adoración. ¿Cuántas cosas yo he aprendido de esta familia en estos capítulos? En Lucas, en el hogar que fue recibido Jesús, todas las secuencias que pasaron después y que enfrentaron, las pudieron enfrentar porque Jesús estaba con ellos. Pero había adoración, había entrega. Creían, servían. Yo te vuelvo a decir, ¿estás dispuesto a hacer lo que te pide el Señor? ¿Qué es lo que está pidiendo Dios de vos? Este hogar es un ejemplo de que Jesús fue el huésped principal de su hogar y de sus vidas. Tu hogar, tu vida, Jesús es el huésped principal. ¿Qué es lo que tenés que fortalecer? ¿En qué tenés que fortalecer tu vida? ¿En qué tenés que fortalecer tu hogar? ¿Qué cosas tenés que arreglar todavía? Acuérdate que Dios es un Dios de orden. Y un hogar, edifícalo en el Señor. Edifica a tus hijos en Él. Porque vos los estás preparando para que tengan una vida, como decía el Señor, para que te vaya bien. Para pensar. ¿Crees verdaderamente que Él lo puede hacer? Si crees, Él se va a glorificar en tu vida, en la vida de tu hogar y en todas las situaciones, aunque sean adversas, tristes, angustiantes. Él se va a glorificar si vos lo tenés en primer lugar. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús, porque me has enseñado tantas cosas. Tú no aprendiste tanto de vos, Padre. Realmente gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por enseñarnos cada día, porque a veces pensamos que las sabemos todas y no las sabemos nada. Pero vos nos enseñas cada día cómo enriquecer nuestras vidas, nuestros hogares, de qué manera servirte mejor. ¿Qué es lo que estás buscando de nosotros? ¿Qué es lo que estoy dispuesto a dar yo? Ahí estás vos, hablando a cada corazón en esta tarde. Lo que tú pides, estoy dispuesto a cumplirlo, a hacerlo.
Señor, gracias por tu palabra. Espíritu Santo de Dios, sopla en cada vida, sopla en cada corazón, en cada mente. Que la palabra poderosa de Dios, de lo que quiere el de cada uno de nosotros, pueda hacer centro en sus vidas. Porque tú quieres lo mejor para nosotros. Entra a mi casa, Señor. Como entraste un día en mi vida, entra en mi casa, sé dueño de mi casa también. Sé dueño de mis hijos, sé dueño de mis nietos, sé dueño de mis hermanos, de mis padres. Sé dueño, úsame para que ellos puedan también tener a Jesucristo en sus vidas, enriquecerlas con Él, caminar con Él, hasta que yo sea parte de ese cambio por el ejemplo que les estoy dando. Señor, gracias por hablarnos. Gracias por hablarnos. Gracias porque nos amas de tal manera que tú nunca te cansas de volver a repetirnos las mismas cosas, porque querés lo mejor para nosotros. Gracias por esperarnos muchas veces. Gracias porque tú no nos tiras al tacho de basura, no nos reciclas, nos haces nuevos. Gracias porque estás dispuesto siempre, siempre a glorificarte en todas situaciones que nos tengan que pasar. Simplemente te tenemos a ti como primer lugar y creemos, a pesar de la situación, tú te vas a glorificar en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra familia, en el medio ambiente donde yo vivo, donde yo me muevo. Ahí voy a hacer la luz tuya, Padre, porque Jesús es el centro de mi vida. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, gracias. 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 Amén. Pueden abrir las pantallas y abrir los micrófonos.